yo siempre he dicho que las clases online pues varían un poco el precio de las presenciales, ¿no? Entonces, ¿en qué te basas tú para marcar el precio de las clases de mates online? Bueno, yo, bueno, soy muy nerd, soy muy friki, no sé si se nota un poco, pero bueno, yo como hice que es una cosa bien compleja, ¿no? Y digamos que a veces nos cuesta un montón como cobrar como lo que tienes, ¿no? La gente piensa que, todas las personas piensan que puedes dar clases de matemáticas, y era lo que yo te decía, no solamente es una cuestión de conocimientos, sino es una cuestión de que tienes que tener el material, prepararlo, y va a depender como de cada persona a la que estés enseñando, ¿listo? Y entonces cuando tú llegas a cobrar por una clase, tú no estás solo cobrando por la clase, sino piensa que estás cobrando por todos los años que te desgastaste estudiando para poder estar en el lugar donde ahorita estás, ¿ok? Eso no vino por osmosis, ¿ok? Tú pasaste un montón de años, como dicen en mi tierra Colombia, quemándote las pestañas para poder aprender lo que sabes ahorita, ¿listo? Y luego tuviste que aprender esa interacción de la que te hablo, que es tan importante cuando enseñas, ¿ok? Que es conectar con el estudiante, ¿listo? Si no conectas con él, no va a pasar el aprendizaje, eso no va a ocurrir, y entonces también tienes que ser como una persona empática. Entonces no, aprender eso es una inteligencia emocional, eso tampoco es gratuito, también se tarda un montón de tiempo en que tú la logres entender cómo funciona. Perdón. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, es muy importante no perder de vista eso, porque a veces es como yo, bueno, yo voy a cobrar lo que sea, ¿ok? Y pues tienes que tener en cuenta que te esforzaste un montón para llegar a donde estás, ¿listo? Entonces, bueno, yo primero lo que hice fue como analizar el mercado, ¿no? Entonces, pues le escribía como si fuera estudiante a otros profes, como a la competencia, para saber cuánto cobran, ¿listo? Y pues hice un lista, ok, un Excel, y calculé un promedio en promedio cuánto cobran, dependiendo si es primaria, secundaria, bachillerato y todo el rollo, ¿no? Y luego pues yo lo redondeé a lo que yo creo que pues yo debería cobrar, ¿no? Pero pues también tengo en cuenta cosas como si no es lo mismo cobrar para un niño pequeño en primaria, ¿listo? No, bueno, en las clases online normalmente no funcionan con niños pequeños, entonces eso sería más un caso como de presencial. Pero, por ejemplo, depende como si es de bachillerato, si es de la ESO, si es un adulto, si es de universidad, entonces dependiendo como del tipo de persona, de lo que está estudiando, le cobro, porque requiere diferente. O sea, por ejemplo, en la universidad hay ejercicios muy complejos, entonces cuando me envían el taller, yo a veces requiero, claro, ellos ven como que solamente vamos a utilizar 2 horas, pero es que yo estuve 4 horas o 5 o 6 pensando, acordándome, intentando resolver el ejercicio y haciéndolo que se vea de manera sencilla, ¿ok? Como inventándome estrategias para que se vea de manera sencilla, que es como todo lo que está detrás de bambalinas cuando preparas una clase, que a veces las personas no lo ven, ¿ok? Entonces, va a depender. Entonces, por ejemplo, si es un chico de universidad y lo que está viendo es muy complicado, pues se le cobra un poco más, ¿ok? Si es un chico de la ESO o de bachillerato, pues se cobra un poco menos. También depende si es una persona que compra un paquete de clases, ¿no? Entonces un paquete de horas de clase, o es un cliente frecuente, digamos que acordamos que a muchos profes nos ocurre que es como, bueno, todos los martes de 8 a 10 de la noche nos vamos a encontrar, entonces, o de 6 a 8 de la noche nos vamos a encontrar, entonces, y es todos los martes y ya tienes copado el martes. Entonces, si es un cliente frecuente, pues tú le haces normalmente un precio más asequible, porque es un cliente con el que siempre te vas a encontrar, y seguramente hasta que se gradúe el colegio, pues va a seguir siendo tu cliente, ¿listo? Y normalmente ese cliente te trae más clientes. Entonces, pues obviamente no vas a ser exagerado con el cobro que le vas a hacer, ¿no? Lo otro que te comentaba es que también va a importar mucho si lo requieren ya mismo, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que también le pasa como a profesores de español, ¿no? Que les escriben para pedirles ensayos a última hora o escritos para que los corrijan o se los ayuden a hacer. Y eso normalmente ocurre como un día antes o 2 días antes de que se entregue el escrito, ¿no? No va a ocurrir el día que se lo dejaron, ¿no? Porque él en su cabeza pensó que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y ocurre con bastante frecuencia, que te consultan en última hora
Y entonces, pues en ese caso, pues se cobra un poco más, ¿no? Eh, y pues lo mismo, los chicos de universidad que de un momento a otro deciden que quieren estudiar la noche antes del examen, antes de rendir el examen final, entonces, y que necesitas como trasnochar, que también me ha pasado, entonces, pues eso también implica que vas a cobrar más. Y también si es grupal, ¿no? Porque, por ejemplo, los chicos o chicas de universidad a veces son varios, ¿no? Entonces se reúnen como 3 o 4 o 2 o 3 personas, entonces si son varios, también es importante que cobres un poco más, pues porque tienes que pensar que van a haber dudas de esas 3 o 4 cabezas, ¿ok? Y entonces vas a tener que resolverlas y entonces eso te puede estar como agotando un poco más mentalmente y vas a tener que pensar un poco más, un esfuerzo mental más grande por la atención, por la preparación y todo lo que te comento. Entonces también es importante que cobres un poquito más si es grupal. Eh, bueno, y por ejemplo, en las clases, si las clases son presenciales, pues si es muy lejos, ¿no? De donde vives. Sí, eso implica que, que te tengas que estar hora y media en el transporte, pues eso Y eso también sí. tienes que pensarlo, ¿no? Porque es 3 horas y vas a dar 1 hora, pues no puedes cobrar 10 euros, porque entonces son 3 más 1, 4 horas, o sea, por Claro, 4 horas no, estás pagando, ¿ok? no te renta mucho. Sí, No, la verdad es que entonces, lo que has dicho, todo, sobre todo, al final es lo que dices, ¿no? El conocimiento se paga. Yo creo que es la conclusión. Y tú dedicas muchas horas, no solo en la clase, o sea, no es solo lo que ellos ven, es lo que tú trabajas detrás. Entonces, yo veo muy bien cómo defines el precio según lo que te requiere el estudiante. Obviamente, el estudiante de última hora te va a dar mucha faena. A lo mejor lo que dices tú, esa noche te hace estarte despierta porque tienes que prepararlo a última hora. Así que todo lo que has dicho, todos los factores los veo muy, muy importantes.